Hola. Todo corriendo. Muito obrigado a todos por estar aqui. Aqui se fala português, mas não se fala português tudo. Eu falo carioca, mas que de Portugal. Então vou falar espanhol. Todos compreendem espanhol? Sim. Falo devagar. Bueno, muchas gracias a todos por venir desde varias partes de Portugal a este que es la primera charla taller que hago en Portugal y la última. También digo la última porque la intención es que para mí julio es final de año. Yo siempre termino el año en julio y empiezo en agosto. Y este agosto para mí es un comienzo diferente a otra cosa que vamos a hablar también para invitarlos a participar, pero que me lleva a no hacer más charlas así como estas, sino que la intención es empezar a hacer todo esto afuera, en la calle, ¿sí? Como lo vinimos haciendo en la Espiral Roma Amor, que algunos seguro han estado, pero empezar a compartir esta información o una base de esta información en las plazas, en los parques públicos, para que todos puedan tener un eje, ¿sí? un poco de esta información. Entonces todo se va a ir modificando. Pero bueno, la intención de cerrar con estas charlas, estos talleres en este año, ahora terminando en julio, es que pueda en cierta forma empezar a trabajar libremente en lo que toca a partir de ahora, todo lo que viene a partir de ahora. Por eso mismo me vuelvo para mi casa a sentarme y a no hacer más que escribir y dedicarme a gestar los proyectos que vienen para más adelante. Lo que me gustaría saber antes de empezar a hablar sobre todo lo que vamos a hacer y lo que voy a invitarlos a realizar es cuántas personas no tienen ni idea de ninguna de la información de la que yo hablo. ¿Quiénes no saben nada? Está, perfecto. ¿Quiénes no saben lo que hice en los últimos 2 meses? Está bien. Bueno, hola. Empiezo de cero. Solo les voy a decir que para los que... ¿Quiénes saben todo lo que hemos hecho? Hasta ayer. No. Bueno, está. Entonces, yo había dicho de que aquí en Portugal íbamos a dar espacio a preguntas, ¿sí? Pero como hay muchas personas que todavía no saben bien qué preguntar porque no saben de qué hablo, entonces voy a tratar de explicar desde el principio las bases de por qué estoy haciendo lo que hago y cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que más o menos sepamos qué información vamos a tratar y tratar de resolver algunas dudas o cuestiones que surjan respecto a esa información. Entonces, para los que no saben muy bien por qué están acá, ¿sí? Que no saben por qué vinieron, mi nombre es Matías, hola, y bueno, soy de Argentina, tengo 26 años y la razón por la cual estoy aquí hablándoles es porque desde los 3 años he podido empezar a recordar todo lo que hice antes de nacer.
algo que todos vamos a empezar a hacer en algún momento, informaciones que todos tenemos en nuestro interior. Lo que yo digo no es nada nuevo, es muy viejo, ¿sí? Demasiado viejo. Y lo único que estoy tratando de hacer desde niño, sin darme cuenta, es tratar de ayudar a las personas a conectar la información que ustedes saben y que tienen dentro, pero que está suelta, está separada. Entonces, la intención es empezar a conectar todos los puntos que estaban separados para poder comenzar a entender. ¿Y por qué comenzar a entender? Esto recién lo comprendí hace poco, yo también. Porque antes hablaba y no sabía para qué hablaba tanto. Por eso mismo en un momento me dediqué a hacer, a empezar a tratar de hacer. En esto que me empezó a pasar a mí, que es algo que a muchos niños y jóvenes les empezó a pasar también, este despertar de conciencia es algo que siempre se ha dado, siempre ha habido personas que se pueden acordar de cualquier edad, no hay jóvenes o niños que solamente lo hagan, sino que todos podemos hacerlo, pero que a partir de los años 80 la Tierra empezó también a recordar, empezó a despertar. Y como la Tierra empezó a despertar, todos los que nacimos a partir de ese momento, nacimos un poquito más despiertos, lo cual no significa que seamos más inteligentes, ¿sí? Sino un poquito más despiertos, viendo un poco más el todo, ¿sí?, en el que estamos. ¿Qué es eso? Yo no fui. Bueno. Entonces, en ese tiempo que la Tierra empezó a despertar, se nos permitió a muchos de los que hacía mucho tiempo no nacíamos en este mundo, a volver a nacer para ayudar a las personas a recordar por qué eligieron venir a este planeta. Y esa era la clave, y es la clave por la cual ahora les puedo estar explicando esto. La pregunta que siempre nos hacemos es: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y es un problema responder esas preguntas. Y sobre todo es un conflicto porque nadie tiene la respuesta, ¿sí? ¿Y por qué nadie tiene la respuesta? Porque todos dentro tenemos una partecita de la respuesta, ¿sí? Entonces nos envían algunos de los que tenemos una visión general, ¿sí?, para que tratemos de conectar los puntos sueltos y que luego entre todos construyamos la respuesta, ¿sí? Entonces, desde que soy niño empecé a recordar mi perspectiva, ¿sí? ¿Todos me entienden hasta aquí? ¿Sí? Empecé a recordar, lembrar, ¿sí?, mi perspectiva de la realidad, mi perspectiva y mi viaje por el universo. Entonces la empecé a contar como una anécdota, simplemente, en mi casa. Lo empecé a contar, obviamente terminé en el psicólogo, después en el psiquiatra, ¿sí? Pero no porque mi familia creyera que estaba loco, sino porque las profesoras creían que estaba loco, ¿sí? Entonces terminé en el psiquiatra y la psiquiatra obviamente me quiso medicar, ¿sí? Por suerte mi madre, que no tenía ninguna perspectiva de creencias, de nada, porque mi familia eran ateos, básicamente, mi bisabuela y abuela nada más católicas. Entonces, como eran ateos, no había una perspectiva de está loco, simplemente es muy creativo, ¿sí? Lo cual me ayudó bastante a poder saber de que era un niño creativo y no loco, ¿sí? Entonces, cuando empecé a hablar con alguna psicóloga de mis locuras, de mis creatividades, esas personas empezaron a darse cuenta de que yo les estaba ayudando a entender toda la información que habían estudiado en su vida. Esto me llevó a participar de 3 o 4 charlas en un grupo de Gnosis. El grupo de Gnosis lo que hizo fue ayudarme a recordar, a saber de que lo que yo estaba haciendo era ordenarles la información. No contarles nada nuevo, sino ayudarles a entenderla. En cuanto más fui creciendo, más personas fueron tratando de entender, ¿sí?, estos conceptos que yo estaba explicando,
y quisieron que les cuente más y más información, lo cual me llevó a dar una primera charla que alguien la grabó y la subió a YouTube, y por eso estoy aquí, básicamente, YouTube. ¿Sí? Entonces, esta información que empecé a contar no tenía un propósito en cierta forma, sino que era contar mis recuerdos, ¿sí? Contar mi perspectiva de la realidad, que veía que a las personas les ayudaba. Pero sin embargo, toda esta información y estos recuerdos tenían un propósito. Un propósito no solo en el universo, sino aquí, en esta parte del universo. Y eso fue lo que me llevó a empezar a actuar, a realizar y a explicarle a las personas cuál era ese objetivo, ese propósito. Y colaborar en que todos juntos lo creemos en sintonía. Esto hizo que, después de dar tantas charlas y talleres hasta el 2011, en el 2012 empecé a realizar el Harwitum. El Harwitum es un camino que depende de un plan muy antiguo, que era reconectar la conciencia del mundo. ¿Sí? Sí. Essa palavra que disse, alguma tradução em português, alguém sabe? Sí, Harwitum. Sí. Harwitum significa el camino del norte al sur. ¿Sí? Es un idioma de hace 10.000 años. ¿Sí? Yo a todo lo que hago le pongo un nombre de hace 10.000 años. ¿Por qué? No solo porque soy muy viejo, sino porque ese idioma no tiene una carga cultural. ¿Sí? Entonces, si le llamo el cielo en la tierra, es muy cristiano, ¿no? Entonces, para no decirle cielo en la tierra, le llamo el plan del Atertunti. ¿Sí? El Atertunti es como hace 10.000 años le llamaban al cielo en la tierra. El cielo en la tierra era traer el concepto del cielo a este mundo, y se aplicaba a través del Harwitum. ¿Sí? El Harwitum era el camino que conectaba la conciencia de ese cielo en la tierra. Entonces, cuando tenía 19 años, empecé a dar charlas con el nombre de Atertunti, que es lo que yo hago, tratar de recordar el cielo en la tierra. Y la forma de hacerlo es el camino, que es Harwitum. ¿Sí? Realizar un camino por el mundo, conectando en conciencia cada punto de la tierra. ¿Sí? Todo ese viaje que se realizó en el 2012 me ayudó a tomar la información y otro concepto de lo que realmente nosotros como humanidad hacemos en la Tierra. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sí? Recordar ese propósito. Entonces me vi que en las charlas se explicaban muchísimos conceptos muy complicados del origen del universo, y muchas personas entendían, pero se quedaban así, ¿no? Como, vale. Entonces, posiblemente yo hacía esto porque había el universo sin emociones, neutral. ¿Sí? Mi información es neutral. ¿Por qué? Porque desde que tengo 3 años, todos los recuerdos que he ido teniendo son del plano de la 11 dimensión. 11. ¿Sí? El plano de la 11 dimensión es un plano, una conciencia, un nivel de conciencia sin dualidad, sino unidad. ¿Sí? Es el plano donde empieza a existir la dualidad, pero porque la creamos. Entonces, es un plano donde la información es para todos y de todo. Está todo conectado. Entonces, no hay dualidad. Por lo tanto, algunos de los que veníamos de ese plano nos vuelven a enviar aquí para que podamos recuperar la información neutral. ¿Sí? Desde ese nivel hasta aquí. Entonces ahora me doy cuenta, y hace poquito me di cuenta de que también soy humano. ¿Sí? Entonces, al verme y decir, ah, cierto, ¿sí? Ahora soy humano también, entonces lo tengo que explicar humanamente, ¿no? Con emociones y con historias y muchas de esas cosas que se entiende de una forma mucho más fácil. Entonces decidí no contar más los últimos 26.000 años de historia, ¿sí? Como si fuera en 1900, ¿no? Toda la información así, sino recordar por qué nos olvidamos de esos 26.000 años de historia, ¿sí? Y qué fue lo que pasó en los últimos miles de años que nos olvidamos del plan, de nuestro propósito, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
hay muchas cosas para hablar y muchas preguntas para responder respecto al tema, pero me gustaría pasar por las bases fundamentales que conforman nuestra realidad, ¿sí? Para entender un hilo, un pequeño hilo que conecta esas respuestas, ¿sí? Y después tratar de resolver las que ustedes tengan. ¿Esto por qué es? Porque en cierta forma mi misión con este planeta, como la de ustedes, empezó incluso antes de que existiera este planeta, ¿sí? Y la misión con este planeta tenía que ver con el origen y la creación y el propósito de la divinidad en la existencia. ¿Cuál es el propósito de la divinidad? Que es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer para poder saber qué estamos haciendo aquí. En los últimos 10.000 años nos olvidamos de esto. Entonces tenemos que recordar por qué nos olvidamos de esto y qué fue lo que quiso hacer la divinidad con nosotros, ¿sí? Que nos tuvimos que olvidar, que tuvimos que perdernos en esta oscuridad del planeta, y por qué ahora es preciso hablar de esto y que ustedes escuchen otra vez esto, ¿sí? Entonces, como el universo, como verán, el universo no es lineal, entonces todo lo que sucede siempre aquí y ahora. Es muy difícil empezar a hablar de un tema a la vez, ¿sí? A mí me cuesta mucho poder conectar todos los temas como el principio, después siguió esto, después esto y después lo otro, porque en el universo no fue así, ¿sí? Entonces tratar de ordenar todo lo que estoy hablando en una línea de tiempo es muy complicado. Pero la intención es que no nos vayamos al origen del universo y al origen de nuestra historia simplemente para saberlo, sino que en todo este viaje alrededor de la Tierra, en el Harbitum que realicé en el 2012, las respuestas de la Tierra fueron que teníamos que volver a recordar todo eso para poder aplicarlo aquí ahora, sobre todo en el grupo social. ¿Y por qué en el grupo social? Porque mi tarea es social, básicamente. Después cada uno tiene una tarea individual, ¿sí? O alguien viene con una misión para ayudar al individuo, pero yo no. Si termino ayudando a algún individuo, no me di cuenta, ¿sí? Fue porque salió, simplemente. Pero en realidad, la tarea por la cual están aquí es porque vamos a trabajar hacia adelante con una transformación social, básicamente, ¿sí? Que todavía no empezó. Entonces estamos trabajándola desde la frecuencia, tratando de comprender las bases por las cuales vamos a hacer todo lo que vamos a hacer en el futuro, ¿sí? Porque si no sabemos las bases, entonces no sabemos cómo transformar lo que viene, y siempre repetimos exactamente lo mismo. Por eso la intención de hablar del Atertunti es tratar de recordar lo siguiente básicamente, y es que la clave es traer el cielo a la tierra. Y no sé si lo habrán notado, que en los últimos 10.000 años estuvimos preocupados por cómo salir volando de acá, ¿sí? ¿De qué manera podemos irnos más rápido de la Tierra y llegar a la quinta dimensión iluminado con una túnica blanca? ¿Sí? Y estamos tan preocupados por ver cómo hacemos para irnos para allá que el plan no se cumple, ¿sí? Entonces estamos ahí como volando y yéndonos para arriba y no va. ¿Por qué no va? ¿Por qué no funciona? Porque el plan era traer el cielo a la tierra, ¿sí? Entonces yo podría empezar a explicar esta historia desde los últimos 12.000 años, cómo se empezó a plasmar el cielo en la tierra. El primer recuerdo que tuve a los 12 años fue yo, siendo mujer, frente a la gran esfinge, que no era desierto, con mi marido al lado, observando la esfinge y preguntándole ¿qué hacemos para despertar en los próximos 12.000 años? Preguntándole a la esfinge. Obviamente no respondía, entonces no sabíamos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 12.000 años? Esa era la cuestión, y la empecé a entender ahora recién esa respuesta, ¿sí? Por eso es importante humanizarla, para poder entender que en los últimos 10.000 años estuvimos haciendo algo que no era lo que teníamos que hacer específicamente, pero que era importante hacerlo, ¿sí? Entonces cuando tuve esa imagen a los 12 años, la primera imagen,
fue la primera vez que entendí el propósito del Atertunti. Y podría explicar esa historia, cómo se ancló en esa civilización, en ese pasado, el cielo en la tierra. Pero nos quedaríamos cortos, porque no podríamos entender realmente que plasmar el cielo en la tierra es algo más allá de la sociedad, más allá de la tierra, más allá del sol, sino que es un propósito desde el origen, ¿sí? Un propósito desde el inicio de este universo. Y si entendemos las bases por las cuales se inició este universo, podemos entender por qué decidimos venir a la tierra y por qué tenemos que hacer ahora este gran despertar, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Entonces, lo que les propongo es que recordemos las bases y las herramientas fundamentales que el universo nos dio para poder saber lo que hacemos hoy y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero después centrarnos en la elección de hoy. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el objetivo de estar en la tierra hoy? Sobre todo eso. Entonces, hablando un poco de todo esto, lo intentaré hablar neutralmente, pero también desde las historias que recuerdo, de cómo hicimos esto, de qué fue lo que hicimos para crear esto. Entonces, hablando de memorias, desde mi perspectiva, les tengo que contar cómo empecé yo a tomar conciencia de este plan.